Buenas tardes a todos y a todas. Nos volvemos a encontrar en esta videoclase para dar comienzo a la unidad número 5 del programa de nuestra materia, Psicología Cognitiva, y es justamente la última unidad que vamos a desarrollar en este cuatrimestre. La unidad número 5 se llama Psicología Cognitiva y Modelos Psicoterapéuticos. Durante el desarrollo de esta unidad vamos a trabajar con dos autores, y puntualmente en esta videoclase vamos a tomar el capítulo número 2 de la autora Judith Beck. Judith Beck es una psiquiatra estadounidense que trabaja como profesora en psiquiatría en la Universidad de Pensilvania y también es la directora del Centro Beck, un centro que se encuentra en Filadelfia y que se ocupa de atención a pacientes, se ocupa de la formación de profesionales y también se dedica a la investigación. ¿Sí? Durante la unidad vamos a trabajar el capítulo 2, 7, 8 y 9, que serán desarrollados en las siguientes videoclases. En esta nos vamos a enfocar en el capítulo número 2 y de esta manera, haciendo la presentación pertinente y el encuadre en relación a este nuevo encuentro, vamos a dar inicio a los conceptos de este capítulo. En primer lugar, lo que tenemos para decir es que el capítulo se llama La conceptualización cognitiva. Y un poco la idea es tratar de desarrollar y hacer un recorrido de a qué hace referencia este tópico o este constructo. Desde el primer contacto que tiene el terapeuta con el paciente, el terapeuta comienza a construir una conceptualización cognitiva. Esta conceptualización cognitiva es una conceptualización que tiene que ver con lo que le sucede al paciente, y esta conceptualización que inicia en esta primera entrevista, en esta entrevista que tiene que ver con una entrevista de motivo de consulta, y donde se establece el primer contacto entre el terapeuta y el paciente, se comienza a construir esta conceptualización, pero esta conceptualización se va a ir profundizando hasta la última sesión, ¿sí? Hasta el último día, hasta el momento que llegue la finalización de la terapia cognitiva. Así que acá tenemos como una primera aproximación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de conceptualización cognitiva, en terapia cognitiva, hablamos de justamente una construcción que le va a ir permitiendo al terapeuta ir dando cuenta de qué le sucede al paciente y cómo se pone en juego esto que le sucede al paciente en su vida. Bien. Ahora bien, ¿cómo se llega a esta conceptualización cognitiva? Bueno, la conceptualización cognitiva es un marco o es un encuadre, ¿sí? Que al iniciar el abordaje del paciente, en esta primera sesión, en esta primera entrevista de motivo de consulta que da, digamos, es el inicio de este proceso terapéutico, le van a permitir al terapeuta comprender al paciente. Para lograr esta primera información, para poder relevar esta primera información que me empieza a dar cuenta al terapeuta o a mí, en este caso no soy yo terapeuta, ¿no? Pero me permite darle cuenta al terapeuta de ir comprendiendo un poco qué le sucede al paciente, justamente este encuadre tiene que ver con poder responder algunas preguntas que de una manera dinámica el terapeuta va a ir tratando de indagar. ¿Cuáles son estas preguntas que justamente le van a permitir al terapeuta ir accediendo o ir armando este encuadre de conceptualización en referencia a qué es lo que le sucede al paciente? Estas preguntas son: ¿cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Cuáles son los problemas actuales? ¿Cómo se desarrollaron y cómo persisten en este momento? ¿Qué pensamientos y creencias disfuncionales se asocian con los problemas que trae el paciente? ¿Cuáles son las reacciones emocionales, fisiológicas y del comportamiento que se asocian con estos pensamientos? Y de esta manera, al ir respondiendo esta primera batería, podríamos decir, de preguntas, el terapeuta establece una hipótesis inicial. Y esta hipótesis es una hipótesis explicativa. Y lo que intenta explicar, o lo que debe explicar, es cómo el paciente ha desarrollado su trastorno psicológico particular. Y cuando hablamos de esto, queremos decir que
¿Cuáles son las creencias subyacentes y pensamientos? ¿Sí? Vayan ahora por ahí registrando las preguntas y no los conceptos que van apareciendo en estas preguntas porque los vamos a ir desarrollando, como por ejemplo el concepto de creencias, ¿sí? Entonces, esta primera hipótesis da cuenta, como dijimos, de cómo se ha desarrollado el trastorno del paciente y dan cuenta de la siguiente información, es decir, cuáles son las creencias y los pensamientos de este paciente, cómo ha sobrellevado sus creencias disfuncionales, qué aprendizajes y experiencias tempranas contribuyeron a sus problemas actuales, ¿sí? ¿Qué mecanismos cognitivos, afectivos y conductuales puso en práctica el paciente para afrontar estas creencias disfuncionales, que ahora en breve las vamos a definir? Y puntualmente, ¿sí? Poder establecer lo que se llama una relación entre los pensamientos del paciente, las emociones que generan estos pensamientos y a su vez también las conductas o los comportamientos que traen aparejados estas emociones, ¿no? Se arma ahí como un entramado y una relación entre pensamientos, emociones y comportamientos. También cómo se ve el paciente a sí mismo y a los demás, cómo percibe el paciente su mundo personal y su futuro, y también qué factores de tensión contribuyen a sus problemas psicológicos o cómo han interferido con su capacidad para poder resolverlos. Por consiguiente, lo que tenemos para decir en este punto es que el modelo cognitivo es la base de la terapia cognitiva. Porque este modelo, ¿sí? Este modelo terapéutico sostiene una hipótesis, que es que justamente las percepciones que tienen las personas de los acontecimientos que van atravesando en su vida influyen sobre las emociones y los comportamientos. Entonces, justamente en esta primera conceptualización que tiene que ver con una construcción y que tiene que ver con armar una primera hipótesis sobre qué es lo que le sucede al paciente, lo que va a tratar de establecer el terapeuta, tratando de responder ese quantum de preguntas, es justamente poder establecer esta relación que estuvimos comentando, ¿no? Que tiene que ver con los pensamientos que tiene una persona, como qué emociones devienen en relación a esos pensamientos y qué conductas o comportamientos suceden a esta persona para que se genere esta situación de malestar por la cual la persona consulta. Bien, entonces, la forma en que las personas piensan e interpretan una situación se van a relacionar o se van a asociar con sentimientos, ¿sí? Es decir, la situación en sí misma no determina la forma directa del sentimiento, perdón, ¿sí? No determina las emociones de la persona, pero sí, ¿sí? Va a determinar justamente el modo, ¿sí? En que esta percepción va a influir sobre los sentimientos, sobre las emociones de las personas. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Una persona comienza a leer un libro y este libro le resulta accesible y además le resulta interesante y lo considera muy bueno. Entonces el lector, a partir de esta primera situación inicial, se siente entusiasmado. ¿Por qué? Porque piensa que va a aprender información nueva. ¿Sí? Esto es un poco el ejemplo que podemos dar como para ir dando cuenta de cómo se interrelacionan, ¿no? Las percepciones con los pensamientos, con las emociones y con las conductas. Bien, entonces hasta acá, ¿qué podemos decir en relación al modelo cognitivo? ¿No? Ya dijimos que es una construcción, que es una conceptualización y que tiene como objetivo lograr una hipótesis inicial de qué es lo que le sucede a la persona o al paciente. Esta hipótesis inicial no es una hipótesis estática y rígida. Esta hipótesis es inicial, pero justamente en el modelo cognitivo el terapeuta continuamente va conceptualizando, reformulando los problemas del paciente, porque lo que tiene que llegar a poder comprender justamente es la relación que existe entre una situación en particular, que justamente sucede, esto genera pensamientos en el paciente, se generan emociones y se generan comportamientos y conductas. Entonces, justamente lo que hay que comprender o lo que debe comprender el terapeuta es, digamos, este entramado o esta relación que se da sobre estas tres cuestiones. Ahora bien,
nosotros estuvimos haciendo referencia al inicio de la clase sobre algunas preguntas que el terapeuta tiene que ir pudiendo responder para ir armando esta hipótesis inicial. Y aparece en las preguntas la cuestión de las creencias centrales, ¿no? Y un poco vamos a ir viendo qué son las creencias centrales y cómo se relacionan en referencia a los pensamientos, las emociones y el comportamiento del paciente y de las personas. Bien, las creencias centrales, así como se denominan, son ideas y convicciones que tenemos todas las personas. Estas ideas o convicciones tienen un carácter y son como fundamentales y profundas. ¿Por qué? Porque operan en las personas como verdades absolutas, ¿sí? Por eso hablamos de que son fundamentales y profundas. Y a tal punto, ¿sí? Son consideradas por las personas como verdades absolutas que todos creemos que es así como las cosas son, ¿sí? O sea que tienen una influencia importante, ¿sí? Es central, por eso justamente la autora la define como fundamentales y profundas. Estas creencias centrales se desarrollan a partir de la infancia. Y estas creencias centrales, ¿de qué hablan? ¿Sí? Bueno, estas ideas o convicciones, como decimos, dan cuenta de las ideas que tenemos las personas en relación a nosotros mismos, a los otros y al mundo, ¿sí? A nuestro contexto, a nuestro ámbito, al más cercano y al más distante. Entonces, hasta acá podemos tener más claridad en este sentido, ¿no? Las ideas, las creencias centrales son ideas que tenemos en relación a nosotros mismos, a los otros y al mundo que nos rodea. Y vamos a poner un ejemplo. Y la idea, un poco, es dar cuenta de la gran influencia que tienen las creencias en relación a nuestros pensamientos y a nuestras conductas. Por ejemplo, una persona se encuentra frente a una situación determinada, cualquiera sea, ¿sí?, de su vida cotidiana. Y pero justamente lo que hace es, no sé, intenta resolver un problema de la vida cotidiana, pero piensa que no lo puede resolver. Y justamente este pensamiento, ¿no?, este de la imposibilidad de resolverlo, es un pensamiento que viene influenciado por la creencia en referencia a que esta persona piensa que no es capaz o no es lo suficientemente hábil para hacerlo, ¿sí? Esta es un poco la relación que se va estableciendo frente a una situación determinada y un pensamiento que sucede en relación a esta situación determinada, ¿sí? Este pensamiento viene como arraigado, viene como, digamos, impregnado, quizá por ahí no es el término más adecuado, ¿no? Viene influenciado, ¿sí?, por una creencia. Y por eso es que justamente tienen este carácter, ¿no?, de que son profundas, de que son fundamentales, porque, digamos, estas creencias nos hacen pensar que las cosas son así, ¿no es cierto? Esta persona que frente a una determinada situación de la vida cotidiana no la puede resolver, justamente, digamos, el pensamiento se apoya, y ahí sí encontré la palabra que quería transmitirle, se apoya en esta creencia. O sea que las creencias son determinantes para poder resolver o no muchas situaciones de nuestra vida. Ahora bien, también aparece el concepto, a lo largo del capítulo número 2, de creencias intermedias. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de definir qué son las creencias intermedias y poder un poco relacionarlas con las creencias centrales. Muy bien. Lo primero que tenemos para decir es que las creencias intermedias son las actitudes, las reglas y las presunciones. ¿Sí? Esto es así. Las actitudes, las reglas y las presunciones son una clase intermedia de las creencias, que generalmente no son expresadas. Las creencias centrales tampoco son expresadas. ¿Por qué? Porque son verdades con las cuales, digamos, están literalmente tan arraigadas en nosotros que, digamos, las vivimos, no las expresamos, ¿sí? De esto quiere dar cuenta la autora cuando habla de que generalmente no son expresadas. Bueno, a veces sí, por supuesto, pero bueno, tienen como este carácter
tan esencial en la vida de las personas. Entonces, cuando nosotros tenemos que definir creencias intermedias, damos cuenta o decimos que las creencias intermedias son las actitudes, las reglas y las presunciones. Las creencias intermedias influyen en la forma de ver una situación y a su vez esa visión influye en el modo que una persona piensa, siente y se comporta. Pero además acá puedo agregar algo más en relación a las creencias. Acá puntualmente hago referencia a las creencias intermedias, pero lo que sí hay que aclarar es que tanto las creencias centrales como las creencias intermedias operan de esta manera. ¿Sí? Las creencias centrales e intermedias influyen en la forma de ver una situación, ¿sí? Influyen en las personas en la forma que esta persona ve una situación. Entonces, justamente influyen de tal manera que después de alguna manera van condicionando o siguen influyendo en lo que esta persona piensa, siente y en su conducta, en la conducta que expresa o que manifiesta. Y acá un poco se va a ir como desarrollando este primer tópico, ¿no? Cuando arrancábamos la clase que decíamos que lo que intenta establecer el terapeuta es una primera hipótesis explicativa donde intenta a través de determinadas preguntas armar una relación entre justamente pensamiento, emoción o sentimiento y comportamiento o conducta. Ahora bien, las personas desde los primeros años de vida interactuamos con otros, ¿sí? Las personas somos seres sociales y las personas todo el tiempo interactuamos en nuestro entorno, justamente para adaptarnos. Y justamente esta adaptación es la que nos permite diferentes aprendizajes, ¿sí? Generan situaciones de aprendizaje, nos permiten aprender. Entonces, bueno, justamente en esta interacción que tenemos desde los primeros años de vida con nuestro entorno, con nuestro contexto y con los otros, no solamente nos permiten aprender, sino que también va de la mano, ¿sí?, la formación de creencias centrales e intermedias. O sea que son parte de esta interacción que tenemos en nuestro mundo, en nuestro contexto, en relación a ir interactuando e ir pudiendo adaptarnos a diversas situaciones, aprendiendo, y justamente en esta interacción también se van conformando creencias centrales o intermedias. Muy bien. Recordemos al inicio de la clase que yo les dije que por ahí pongan el acento en qué preguntas intenta responder el terapeuta para ir logrando esta especie de hipótesis inicial que volvemos a retomar, es justamente es la construcción de una conceptualización, que lo que da cuenta es de una hipótesis explicativa que justamente intenta explicar qué es lo que le sucede al paciente y cómo le sucede, ¿sí? Y aparecían en estas preguntas esto de las creencias centrales, los funcionales o disfuncionales, ¿sí? Puntualmente la pregunta tenía que ver con las creencias disfuncionales. Ahora bien, yo en ese momento del inicio de la clase les decía, pongan el acento en estas preguntas, en este interrogatorio, que de una manera dinámica y fluida el terapeuta intenta responder, no es que empieza y dice pregunta 1, tal cosa, pregunta 2, ¿cómo se percibe sí mismo? Pregunta 3, no, ¿sí? O sea, es como una hoja de ruta esta batería de preguntas que tiene que tener en cuenta el paciente, el terapeuta, para ir pudiendo ir armando justamente el terapeuta esta primera construcción o conceptualización en referencia a qué le sucede, ¿sí? Digamos, es como el encuadre, decíamos. Es un encuadre donde en este primer encuentro, de una manera coloquial, el terapeuta va a ir indagando sobre estas cuestiones. Entre esas preguntas estaban las que tenían que ver con pensamientos disfuncionales o creencias disfuncionales. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que las creencias centrales y las intermedias son ideas que tenemos en referencia a nosotros mismos, a los otros y a nuestro mundo. Ahora bien, estas creencias centrales o intermedias pueden ser de dos tipos, ¿sí? Funcionales, que son la fuente de bienestar, son creencias que nos generan bienestar y satisfacción, no solamente para uno mismo, sino también para quienes nos rodean. Y por otro lado, están las creencias que son disfuncionales y que justamente constituyen una fuente a la inversa, en vez de bienestar y satisfacción, de malestar e insatisfacción. Y también para la persona y para quienes los rodean. Por lo cual, las creencias disfuncionales en la terapia cognitiva
son un punto importante, ¿sí? En el cual el terapeuta se detiene a tratar de comprender y de relacionar. ¿Sí? Porque justamente en el desarrollo de la terapia cognitiva, estas creencias disfuncionales que generan, que influyen mis pensamientos, que me generan emociones y por supuesto conductas y comportamientos que tienen que ver con un malestar, que tienen que ver con el dolor, con algo que no funciona bien, con algo que no me hace sentir bien emocionalmente, justamente el proceso terapéutico lo que va a intentar hacer, ¿sí? Es que justamente estas creencias disfuncionales puedan ser desaprendidas y en su lugar puedan aparecer o se puedan aprender creencias funcionales, ¿sí? Y un poco de esto trata, en términos muy generales, ¿no? La propuesta de la terapia cognitiva. Poder justamente detectar, ¿sí? Qué es lo que sucede, ¿sí? Cuáles son estas creencias disfuncionales que influyen de manera significativa en los pensamientos, las emociones y las conductas y que no traen bienestar, traen malestar. ¿Cómo juegan, ¿sí? Las creencias centrales y las creencias intermedias en relación a los pensamientos y las emociones y las conductas? Las creencias intermedias tienen un lugar entre las creencias centrales y los pensamientos automáticos. Y acá aparece otro concepto que justamente en el capítulo 8 y 9, ¿sí? Que no lo vamos a desarrollar en esta clase, como lo dije, se van justamente a desarrollar más puntualmente. Así que nosotros vamos a dar una definición más general para que nos permita seguir comprendiendo los conceptos que son propios de este capítulo. Pero sí vamos a tener en cuenta esto que aparece, ¿no? Porque hasta ahora aparecieron los pensamientos, aparecieron las emociones, aparecieron las conductas o los comportamientos y aparecieron justamente las creencias centrales y las intermedias. Bien. Y vamos a ver acá esta imagen que fue sacada, ¿sí? Del capítulo porque era muy gráfica y explicaba claramente, digamos, esto de la ubicación, ¿no? De cómo van jugando una creencia como la otra. En primer lugar, me gustaría definir qué son los pensamientos automáticos, ¿sí? Y también, la verdad es que la definición es tan clara y es tan ejemplificadora que me pareció muy valioso poder citarla de manera textual. ¿Qué es un pensamiento automático? El pensamiento automático son palabras e imágenes que pasan por la mente de la persona, son específicos para cada situación y se considera que constituyen el nivel más superficial de la cognición. Entonces, ¿cómo se arma este entramado a partir de una situación dada? ¿Sí? Ahí sucede en la vida de la persona, una situación en la vida cotidiana, esta situación hace que la persona tenga un pensamiento. Este pensamiento ya viene influenciado por las creencias centrales y también por estas creencias intermedias, y de esta manera, a partir de esta influencia, se arma un pensamiento automático, que son justamente estas palabras e imágenes. ¿Sí? Entonces, volvemos un poco a repasar cómo se da el cuadro de situación. En nuestra interacción en la vida cotidiana se sucede una situación en particular. Automáticamente, frente a esa situación, tenemos un pensamiento. Este pensamiento que se genera ya viene influenciado por las creencias centrales y por las creencias intermedias, que como ya dijimos son las reglas, las actitudes y las presunciones. Y justamente posteriormente, o en esta formulación, porque esto es muy dinámico, nosotros siempre, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Tratamos como de identificar algunos procesos y tratamos como de ir desarmando para ir explicando, pero esto tiene que ver con la conducta, entonces es dinámico por naturaleza, entonces no se da un momento de creencias centrales, un momento de creencias intermedias, un pensamiento, una emoción, una conducta, ¿no? Nosotros funcionamos de manera integral, ¿no? Pero sí se arma esta cuestión, ¿no? Se genera una situación determinada, se produce un pensamiento, este pensamiento ya viene influenciado por las creencias centrales y las intermedias, y justamente lo que se hace es también, ¿no? Se arma
un pensamiento automático que tienen que ver con estas palabras o imágenes que pasan por nuestra mente en el momento que vamos como atravesando una situación particular. Ahora bien, hasta acá hemos explicado esto de qué es la conceptualización cognitiva, qué se propone el terapeuta al momento de poder tomar el primer contacto con el paciente, y qué cuestiones intenta responder el terapeuta para dar comienzo a lo que sería la terapia cognitiva. Entonces vimos que desde el inicio, ¿sí?, lo que va a hacer el terapeuta es, en una entrevista de motivo de consulta, iniciar, ¿sí?, una construcción o una conceptualización de qué es lo que le sucede al paciente. ¿Sí? Esto de qué es lo que le sucede al paciente, qué se encuentra implicado en esto, se encuentra implicado una situación o varias situaciones o una situación determinada, ¿sí? Se encuentran implicado un pensamiento, estos pensamientos se encuentran influenciados por creencias centrales e intermedias, estos pensamientos generan emociones y sentimientos y también generan comportamientos o conductas. Que justamente, si estamos hablando de una primera entrevista de motivo de consulta o una entrevista inicial, justamente estamos hablando de conductas, sentimientos y emociones que nos generan malestar, digamos, ¿no? Que no nos hacen sentir bien y que justamente por ese motivo vamos a consultar. También que sabemos que esta conceptualización que tiene que ver como, tiene que ver, no, es una construcción y es una hipótesis que obviamente al inicio, valga la redundancia, es inicial. Justamente todo el proceso de la terapia cognitiva, lo que va a hacer el terapeuta es ir reformulando, reconceptualizando, ¿sí?, y actualizando esta primera hipótesis inicial, porque en esta primera hipótesis, o en esta hipótesis inicial, valga la redundancia, lo primero, ¿sí?, que puede relevar el paciente es qué le sucede, ¿sí? Relevar el terapeuta, perdón, es qué le sucede al paciente. Y a lo largo de la terapia cognitiva, lo que tiene que ir comprendiendo este terapeuta es esto que le sucede, digamos, cómo se desarrolla y cómo va operando en relación a el pensamiento, las emociones y la conducta, y justamente cómo se puede, digamos, mejorar estos comportamientos que no nos permiten sentirnos bien con nosotros mismos o con alguna situación en particular de nuestra vida. Terapia cognitiva. Bien. Un poco lo que les estaba explicando recientemente tiene que ver con esto. Todo lo que vinimos desarrollando hasta acá tiene que ver con el modelo explicativo, ¿sí? Y acá lo que aparece en esta imagen, que también es una imagen digamos que se extraje del texto, porque es muy gráfica, al igual que la anterior, y muy explicativa, esta imagen, esta figura, ¿sí?, justamente es un cuadro que explica el modelo cognitivo. Y ahora lo vamos a ir desarrollando un poco más en profundidad. Volvemos otra vez a posicionarnos en una persona que se encuentra frente a una situación determinada en su vida cotidiana. Su vida familiar, su vida laboral, su vida académica, su vida. ¿Sí? Sobre esa situación y sobre la percepción que la persona hace sobre esa situación, influyen las creencias. Implícitas, ¿por qué? Porque son internas, porque tienen que ver con convicciones muy profundas, habíamos dicho, de tal manera que son tan profundas que particularmente ni siquiera son expresadas generalmente, decía la autora, ¿no? Sino que funcionan como verdades absolutas, ¿no? Creemos que las cosas son así, son de esa manera, esas creencias nos dan como ese saber, ¿no? Consideramos que tienen que ver con ese saber de verdad, de cómo son las cosas, o de que así son las cosas. Entonces, hay una persona frente a una situación, sobre esa percepción de esa situación influyen las creencias, que son las centrales o las intermedias, y que justamente tienen que ver con la persona, y justamente, ¿no?, operan estas creencias y
estas creencias se expresan a través de los pensamientos automáticos. Y acá logramos, digamos, poder decir o describir qué función tienen los pensamientos automáticos. Entonces, tenemos en el sector del cuadro una situación. Esa situación hace que yo pueda pensar. Ese pensamiento que tengo o que sucede es un pensamiento que ya viene influenciado por la creencia central y por la creencia intermedia. La creencia central e intermedia o las creencias que tengo, ¿no? Es indistinto. Y justamente esa influencia se expresa a través de estos pensamientos automáticos que, como dijimos anteriormente, son palabras o imágenes. A su vez, este pensamiento automático me genera una emoción o me genera un sentimiento, y a la vez esa emoción y ese sentimiento determinan una conducta o un comportamiento, a tal punto que también esa conducta a veces tiene que ver con respuestas fisiológicas, como por ejemplo pensemos, ¿no? Cuando estamos nerviosos, que a veces registramos, no sé, tengo un nudo en el estómago, o tengo un sentimiento donde no me siento bien, o siento que esta persona me está agrediendo, entonces me empiezan a transpirar las manos, ¿no? A tal punto suceden las conductas, tienen que ver también con conductas fisiológicas. Entonces volvemos a repasar. Una persona se encuentra frente a una situación determinada en su vida, ¿sí? Sobre esa situación la persona tiene una percepción, ¿sí? Percibe una situación en particular, esa situación que percibe justamente influencia sobre el pensamiento que va a armar en relación a esa situación. Ese pensamiento a su vez se encuentra influenciado por las creencias centrales e intermedias, y el modo, ¿sí?, en que se expresan esas creencias centrales e intermedias es a través de estos pensamientos automáticos. A su vez, el pensamiento automático nos generan emociones y sentimientos, y esas emociones y sentimientos también hacen que nos comportemos o tengamos determinadas conductas y comportamientos que incluso en muchas ocasiones también encontramos respuestas fisiológicas asociadas o en forma conjunta a este comportamiento o a estas conductas. Muy bien. Y vamos llegando como al último tramo de este recorrido que estuve intentando hacer en relación a este capítulo número 2, volvemos a repetir, que tiene que ver con la conceptualización cognitiva. Y acá tomé algunos principios, ¿sí?, de la aplicación de la terapia cognitiva, que no lo van a encontrar en el capítulo 2, pero sí lo van a encontrar en la introducción. Y la verdad es que me parecieron un aporte muy valioso para poder articularlos en este capítulo. Se los digo porque cuando ustedes vayan a la lectura no van a encontrar esto situado en el capítulo 2. Es más, van a encontrar un caso ejemplo que pone la autora que tiene que ver con Sally, una paciente, que la verdad es que es algo de una lectura muy accesible y que va un poco mostrando cómo el terapeuta va haciendo este recorrido que nosotros estuvimos definiendo y estuvimos describiendo. Y por eso nos damos cuenta en esta clase, porque realmente es algo que ilustra de manera muy, muy amena, y quizás sí, me parecía más criterioso y adecuado que ustedes puedan tener como cuáles son los principios de aplicación de la terapia cognitiva. Por supuesto que hay principios que son comunes a todos los pacientes, pero la realidad es que estos principios se aplican justamente teniendo en cuenta, digamos, la particularidad de cada paciente, ¿sí? Hay como un encuadre, volvemos a decir, hay un encuadre, hay una estructura que es común, ¿sí?, a todas las terapias cognitivas, pero este abordaje común es personal y diverso en tanto se atiende a la particularidad que tenemos todas las personas. Entonces, si nosotros tuviésemos que dar cuenta, ¿no?, de en qué consisten, ¿sí?, la terapia cognitiva, vamos a dar cuenta de estos principios que la autora menciona, como les decía, en la introducción del libro. ¿Y qué nos cuentan, por decirlo de alguna manera, estos principios? Estos principios nos cuentan en qué se basa, ¿sí?, o en qué consiste la terapia cognitiva, ¿sí?
Hasta acá lo que estuvimos viendo es el modelo cognitivo. ¿Qué quiere decir este modelo? El abordaje, ¿sí? Cómo va sucediendo este proceso que tiene que ver con la terapia cognitiva. En estos principios lo que se define es cómo se aplica y, digamos, en qué consiste, ¿sí? La aplicación o el encuadre de una terapia cognitiva. Entonces, número 1. La terapia cognitiva se fundamenta en una formulación dinámica del paciente y sus problemas planteados. Cuando hablamos de formulación acá, estamos hablando, la autora, por supuesto, de esta conceptualización, ¿sí? Esta hipótesis explicativa de la que estuvimos hablando a lo largo de la clase, que intentan dar cuenta de qué le sucede al paciente. 2. Requiere de una sólida alianza terapéutica. ¿Qué quiere decir alianza? Y bueno, la alianza hace referencia a la empatía, ¿sí? Recuerdan que al inicio de la clase yo les contaba, a medida que íbamos viendo estas cuestiones que tienen que ver con qué preguntas tiene que ir como respondiendo el terapeuta en relación a lo que le sucede al paciente para justamente poder comprender qué pasa. Son preguntas que tienen que hacerse de una manera dinámica y de una manera empática, ¿sí? Hablamos de empatía, hablamos de un clima ameno en el intercambio o en el espacio de las sesiones, hablamos de un terapeuta que tiene que mostrarse preocupado, interesado, tiene que tener una actitud comprensiva, ¿sí? De esto estamos hablando, ¿no? De la empatía. Tercero, enfatiza, mejor dicho, perdón, la colaboración y la participación activa del paciente. A ver, si bien esto es una construcción que va, digamos, guiando el terapeuta, la realidad es que la terapia cognitiva lo implica al paciente y justamente lo implica desde tratar de colaborar y participar activamente, ¿sí? De toda la dinámica que se va dando en la terapia cognitiva, que ahora en los principios que sigue se explica un poco, ¿no? Porque también las sesiones están organizadas, se encuentran armadas, planificadas, y entonces, bueno, esto también tiene que ver con el encuadre. Bien, 4. La terapia cognitiva se orienta a objetivos y focaliza problemas determinados, ¿sí? De esto se trata. Y justamente al focalizar problemas determinados, esta focalización tiene que ver con qué. Y vamos al principio número 5, se va a centrar en el aquí y en el ahora, ¿sí? El tratamiento en la terapia cognitiva es un tratamiento de pacientes que se encuadran en los problemas actuales y en las situaciones específicas que alteran al paciente. Es decir, esto del aquí y el ahora, en lo actual, ¿sí? No sucede lo mismo con el psicoanálisis, ¿sí? El psicoanálisis por ahí tiene una propuesta diferente, porque parte de lo que sucede ahora, pero digamos, busca el origen o las causas en la historia del paciente, ¿sí? Hacia atrás, digamos, va haciendo como un recorrido que tiene que ver con lo anterior, con lo que ha venido sucediendo en la vida y en la historia del paciente. La terapia cognitiva no, se centraliza en el aquí y en el ahora. El otro principio, que es el número 6, nos va a hablar de que justamente la terapia cognitiva es educativa. ¿Por qué? Porque tiene por objeto enseñar al paciente a ser su propio terapeuta y pone el énfasis en la prevención de las recaídas. Es decir, cuando hablamos de lo educativo, hablamos de que justamente el objetivo o el objeto de la terapia cognitiva tiene que ver con poder lograr que las personas, los pacientes, podamos detectar nuestros pensamientos, podamos detectar cómo juegan las emociones en nuestros pensamientos y en nuestros comportamientos, y justamente poder ir haciendo como este recorrido que nos permita salir de la situación de malestar. La 7 tiene que ver, el principio número 7 tiene que ver con que tiende a ser limitada en el tiempo. La verdad que cuando yo leía y armaba el desarrollo de la clase, tenía como cierta resistencia a poner un número, ¿no? de sesiones. Pero bueno, ese número se fue ampliando, ¿sí? La autora lo va ampliando. Lo primero que va a decir la autora es que entre 4 y 14 sesiones, pero que justamente, bueno, la terapia cognitiva puede extenderse a 2 años o a más tiempo, a 1 año, ¿sí? Lo que sí por ahí tenemos que tener en cuenta es que no es eterna, ¿sí? Que siempre se plantea un tiempo límite, tiene un tiempo establecido. Con el psicoanálisis no sucede lo mismo, ¿sí? El psicoanálisis no plantea un tiempo determinado.
¿sí? Y ese tiempo se va a ir determinando con el correr del espacio terapéutico y la verdad es que no se plantea proponerse un tiempo límite, sí la terapia cognitiva, pero ese tiempo límite es un tiempo flexible, ¿sí? Da un tiempo que tiene que ver con esto, ¿no? Entre 4 o 14 sesiones, pero también puede extenderse 2 años o más tiempo, el tiempo que el paciente necesite. Pero sí, digamos, empieza y finaliza. Y en ese inicio y finalización, por supuesto, es un tiempo flexible que el terapeuta va a ir evaluando. No va a finalizar antes de que el paciente no esté, digamos, en ese momento para que suceda. La 8. Las sesiones son estructuradas, ¿sí? Es decir, el terapeuta arma una estructura establecida para cada sesión, ¿sí? Y esta estructura permanece constante durante toda la terapia hasta la finalización, ¿sí? Se dan tareas que tienen que ver con que el paciente pueda aprender a registrar sus pensamientos, sus emociones, sus conductas. A veces se trabaja sobre determinados tópicos en el desarrollo de la sesión y se da tareas que tienen que hacer entre la sesión que está finalizando y la siguiente, ¿sí? Pero lo importante, ¿sí?, para destacar en este principio es que son estructuradas. Cuando digo estructuradas, podemos decir que es algo así como planificadas. No lo dice la autora de esta manera, ¿sí? Pero sí que tienen un formato y que está establecido y que este formato es para cada sesión, que permanece constante durante toda la terapia hasta que finalice. La 9, lo que va a decir el principio número 9 en realidad, no la, es que ayuda a los pacientes a identificar y evaluar sus pensamientos y comportamientos disfuncionales. ¿Para qué? Para justamente poder actuar sobre ellos, poder operar sobre ellos y poder, a lo largo del proceso terapéutico, lograr comportamientos funcionales que tienen que ver con devolvernos la situación de bienestar, que estuvo perdida y por tal motivo ha generado el motivo de consulta. Y por último, y ya casi finalizando nuestra clase, tenemos como principio número 10 que implementa una variedad de técnicas para cambiar el pensamiento y la conducta, y en este sentido, bueno, se relaciona con lo que yo les contaba o les mencionaba en el principio número 8, ¿sí? Tiene que ver con técnicas y que en muchos casos son tareas o actividades que tienen como el objetivo claro o el objeto claro de que el paciente logre esto de ser su propio terapeuta, ¿no? Pueda lograr identificar y evaluar sus pensamientos, sus comportamientos, sus emociones, sus sentimientos y pueda ir como logrando comportamientos, transformar, digamos, los comportamientos disfuncionales que nos generan malestar e insatisfacción en comportamientos funcionales que nos generan bienestar para nuestra vida. Y de esta manera damos por terminada nuestra videoclase del día de la fecha. Espero que realmente les sirva para poder ir al texto y poder trabajar con la lectura de este capítulo. Nos estamos viendo. Recuerden participar en el foro, que siempre es importante, y la verdad es que se generan situaciones de intercambio que también nos pueden permitir aprender, ¿sí? Muchísimas gracias, que terminen muy bien el día y nos vemos pronto.